Los medios legislativos presentan TVL Noticias, emisión estelar. Miércoles 23 de enero, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a TVL Noticias, emisión estelar. Gracias a quienes nos sintonizan a través del canal 42 en Quito y también por internet. Aquí arrancamos con la información. Ecuador reconoce a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. El presidente de la República, Lenín Moreno, se pronunció a través de un video, mientras que la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, pide que ese país camine por la democracia. El presidente de la República, Lenín Moreno, anunció este miércoles desde Davos, Suiza, que el gobierno nacional reconoce a Juan Guaidó como mandatario de Venezuela, quien se juramentó en Caracas. Ecuador, por eso, se hace eco del pronunciamiento de la Asamblea Nacional de Venezuela, que dentro del marco de las normas de la Constitución de su país ha declarado que corresponde un relevo presidencial. A través de un comunicado oficial, el gobierno indicó: Ecuador ha demostrado siempre su solidaridad con el pueblo de Venezuela. Ha pedido que la honda crisis política, económica y social por la que atraviesa el hermano país se solucione por medios pacíficos. Ecuador augura que el nuevo presidente interino, en el marco de la ley, llame a la brevedad posible a elecciones libres y transparentes, con amplia observación internacional. Y es que este miércoles el presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, anunció que se adjudicó las competencias del Ejecutivo en el marco de lo que llamó la lucha en contra de la usurpación de la presidencia por parte de Nicolás Maduro, al que considera ilegítimo. La Asamblea Nacional de Venezuela no reconoció la legitimidad del nuevo mandato presidencial de 6 años, que juró Maduro ante el Tribunal Supremo hace casi 2 semanas. Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, Colombia y Perú, entre otras naciones, han reconocido a Guaidó como presidente de Venezuela. Los legisladores ecuatorianos también reaccionaron. Y hoy Ecuador tiene que sumarse a todas las acciones articuladas internacionales que será para que se lleve un proceso transparente, democrático, de elecciones en Venezuela, legítimas elecciones en Venezuela, que deberán convocarse inmediatamente. Es un sometimiento a la voluntad de Mr. Trump y sus intenciones hegemonistas, y le abren el camino para una eventual y casi inminente invasión armada en contra de Venezuela. Cuidado con eso. Yo creo que las diferencias, y él mismo lo ha dicho, las diferencias tienen que ser bajo el diálogo en el país. No puede haber una incursión internacional en este sentido. Mientras que la titular de la Asamblea Nacional de Ecuador, Elizabeth Cabezas, también se pronunció sobre la situación interina de Juan Guaidó a la presidencia de Venezuela. Creo que ahora el Ecuador se suma a las voces de tantos países en el mundo que vemos con buenos ojos que por fin termine un proceso que ha sido realmente nefasto para Venezuela. Este miércoles cientos de venezolanos se manifestaron en los 23 estados del país y el distrito capital en contra de Maduro. Las manifestaciones incluyen marchas y concentraciones en estados como Zulia, limítrofe con Colombia, Mérida, Trujillo, Lara, Aragua y Carabobo. El entonces presidente Nicolás Maduro, por su parte, también había convocado a sus simpatizantes a las calles. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y en otro tema, la ministra del Interior, María Paula Romo, compareció ante el Pleno de la Asamblea Nacional para informar sobre el caso conocido como Mascarilla y también sobre el asesinato de una mujer en Ibarra frente a la Policía Nacional. Romo dijo que los policías involucrados en este acto serán procesados. La ministra del Interior dijo que el motivo de su comparecencia frente a los dos temas tiene un denominador común. Son las caras opuestas de una misma moneda. En el primer caso está en examen y se cuestiona la actuación de un miembro de la policía. Y en el segundo caso se piden explicaciones con razón sobre la actuación de otros miembros de la policía. Respecto al caso Mascarilla, la ministra informó que en Imbabura existen 600 eventos violentos por contrabando y minería ilegal, que el policía procesado por disparar a un ciudadano está detenido hasta que se investigue el caso. Fue un día en donde se vivió uno de estos eventos violentos y que lamentablemente
terminó con la muerte de un ciudadano ecuatoriano. ¿Qué más quisiera la policía que evitar usar la fuerza? ¿Qué más quisiera la policía que evitar usar la violencia? Mientras que por el caso del asesinato a una mujer en Ibarra, la ministra dijo que sí se cometió omisión por parte de la policía. El incidente de Ibarra va a ser investigado porque es una omisión, porque no debió haber sucedido, porque Diana no debió haber sido asesinada esa noche. Con esto se abrió el interrogatorio de los asambleístas. 2 preguntas por bancada fue lo acordado previo a la comparecencia. Empezó el asambleísta René Yandún. ¿Se está o no cumpliendo con el artículo 3 del reglamento de uso legal, adecuado y proporcional de la fuerza para la Policía Nacional del Ecuador? A lo que la ministra respondió: hay un marco en el que puede actuar la institución y, como se lo he dicho, asambleísta Yandún, vamos a hacerlo de mejor manera cada vez y vamos a examinar qué es lo que podemos hacer mejor. La asambleísta Cristina Reyes se cuestionó sobre la cadena de mando y por qué en 90 minutos que estuvo Diana acorralada no se hizo nada. Sino que es importante que nos expliquen qué pasó y cuáles fueron las reacciones en la cadena de mando. Romo informó que la cadena de mando no fue respetada ni se activó como debió ser. El mando se mantuvo en el jefe de la plaza y los policías que acudieron a atender la emergencia. Es que una de las fallas que hemos identificado fue precisamente esa. Se subestimó la amenaza. La asambleísta Viviana Bonilla interrogó sobre el actuar de la policía para proteger a los ciudadanos venezolanos luego del asesinato de Diana. ¿Por qué luego de este asesinato la policía no se activó para proteger a los ciudadanos venezolanos? Sí se activaron los protocolos, contestó Romo. Sin embargo, no se pudo evitar todos los incidentes. Cuando estos están distribuidos a lo largo y ancho de la ciudad de una manera caótica. Cumplida la comparecencia, la ministra del Interior, María Paula Romo, recalcó que los hechos de violencia registrados serán debidamente investigados. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Y la Asamblea Nacional condenó los hechos de violencia en contra de Marta y Diana Carolina, sucedidos en Quito e Ibarra respectivamente. Además, el legislativo insta al gobierno nacional a que establezcan medidas de reparación efectiva a favor de las víctimas. La decisión se la aprobó con los votos de 104 de los 106 legisladores presentes. Y es que el legislativo condenó la agresión sexual de la que Marta fue víctima, así como el asesinato de Diana Carolina, sucedido el último sábado en la ciudad de Ibarra. El asambleísta Pavel Muñoz criticó la inacción de la Policía Nacional. Porque ahí lo que teníamos que saber es por qué no actuaron en 90 minutos. 90 minutos, compañeros. Es 1 hora y media. La resolución aprobada por el legislativo, además, exige a las autoridades judiciales que investiguen y sancionen a los responsables de los hechos de violencia, así como establezcan medidas de reparación efectiva de derechos en favor de las víctimas. En comprometernos a reformar las leyes que haya que reformar. Pero no dejen en el aire que hay elementos que quieren caotizar el país. Dígalo, ¿quiénes son? Por otro lado, se condenó todo acto de violencia de discriminación, xenofobia e incitación al odio en contra de la población migrante. ¿Qué hizo la policía especializada para poder prevenir, para poder apaciguar los ánimos con respecto a ese comunicado que ellos mismos prepararon? No estamos frente a un problema de venezolanos versus ecuatorianos. Este es un problema de hombres violentos, machistas, que agreden, violan y matan a las mujeres. La resolución requiere del Gobierno Nacional y demás organismos del Estado. La implementación de la Ley de Desarrollo Fronterizo, según dijeron en el Pleno, contribuirá a mitigar el impacto de la migración. Pero esa población también sabe que hay una responsabilidad del Estado y de sus instituciones que tienen que velar por su seguridad. Y se dispone a la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales a que convoque a las autoridades para que expliquen la inacción de la policía frente a los hechos de violencia y que en el plazo de 15 días remitan el documento con conclusiones y recomendaciones. Ricardo Bravo, TVL Noticias.
La presidenta de la Asamblea Nacional pedirá a las instituciones competentes un informe sobre la aplicación de la ley para prevenir la violencia en contra de la mujer. La titular del Legislativo aseguró que existen leyes suficientes en esta materia y que es fundamental que se cumplan. La presidenta de la Asamblea Nacional condenó los hechos violentos en contra de mujeres suscitados en las últimas semanas y aseguró que es de responsabilidad compartida de todos los poderes del Estado reducir la crisis social y de valores por la que atravesamos. No se puede culpar a la ausencia de leyes. Rechazo como presidenta de la Asamblea Nacional el interés de varios funcionarios del Ejecutivo de tratar de echar la culpa a la Asamblea sobre estos conflictos. Este es un problema que nos involucra a todos los poderes del Estado. Elizabeth Cabezas precisó que la Asamblea aprobó una ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Dijo que no son necesarias más leyes, sino la correcta aplicación de las mismas. En la ciudad de Ibarra, justamente, los familiares de la señorita Luz Eli Pérez me han denunciado el día de hoy que el responsable del acto de femicidio en contra de la señorita Pérez acaba de recibir la semana pasada la libertad luego de haber estado condenado 25 años por el acto de femicidio. Entonces, a lo que yo voy es, aquí se requiere que los administradores de justicia realicen su tarea de manera responsable, eliminar los focos de corrupción. Sostuvo que es un error relacionar la violencia de género con la migración, debido a que Ecuador también es un país de migrantes, y más cuando en países extranjeros se han evidenciado actos violentos cometidos por compatriotas. Es más, en España y en Chile hace pocos días existieron actos violentos en contra de mujeres provocadas por ecuatorianos y eso no debe generar una sensación de xenofobia que realmente nos puede hacer muchísimo daño a todos. En lo que es fundamental trabajar, según la titular del Legislativo, es en reforzar los filtros de seguridad para el ingreso de extranjeros a Ecuador, tema que se podría incorporar en las reformas a la Ley de Movilidad Humana. Buscar las seguridades y sobre todo los mecanismos que garanticen que quienes ingresan al país al menos no sean personas que pongan en riesgo la seguridad de los ecuatorianos. La presidenta del Legislativo solicitará a todas las instituciones encargadas de la aplicación de la Ley de Prevención y Erradicación de Violencia contra la Mujer un informe detallado sobre las acciones que se han emprendido para evitar los lamentables casos como el de Marta y Diana. Lorena Espinosa, TVL Noticias. El Ejecutivo aceptó que para erradicar la violencia contra la mujer es necesario aunar esfuerzos, por lo que el presidente de la República prevé reformas en el pensum académico. El anuncio lo efectuó el vicepresidente de la República al acudir a la Asamblea Nacional a la comparecencia de la ministra del Interior, María Paula Romo. El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, mencionó estadísticas alarmantes sobre la violencia a la mujer. Hoy, los indicadores de violencia social, intrafamiliar, violencia infantil, los homicidios en ese ámbito superan a los causados por las organizaciones delictivas o la delincuencia común. Y dijo que es momento de juntar esfuerzos. Y no lo podemos hacer solo como Ejecutivo. Ha venido el gabinete en pleno porque casi todos los ministros estamos involucrados en que las cosas ocurran, en que pasen, en que tomemos decisiones, pero no lo podemos resolver solos. Sostuvo que el Ejecutivo respalda a los integrantes de la Policía Nacional para hacer uso progresivo de la fuerza. Para que cuando actúen tengan la plena seguridad de que si lo hacen en defensa de la ciudadanía, van a contar con el gobierno. Por su parte, el secretario particular del presidente, Juan Sebastián Roldán, adelantó que aproximan reformas en el pensum educativo. Y en ese pensum educativo comenzaremos a trabajar cuáles son esos elementos que desde niños van a hacer que nosotros vayamos entendiendo una nueva forma de convivir. Según Roldán, las reformas se enmarcarán en un proceso de diálogo con los distintos niveles educativos del sector público y privado. Asimismo, trabajaremos en otras áreas, como por ejemplo el área de salud, para que todas las personas que sean víctimas de situaciones como las que hemos vivido tengan a dónde acudir. Estas declaraciones se enmarcan en la comparecencia que efectuó la ministra del Interior, María Paula Romo, al Pleno de la Asamblea Nacional y a la que asistió todo el gabinete de gobierno. Ricardo Bravo, TVL Noticias.
Los actos violentos generados durante el pasado fin de semana fue tema de análisis en la Asamblea Nacional. Durante una reunión, los jefes de bancada y la presidenta de la legislatura coincidieron en aunar esfuerzos y trabajar en conjunto a fin de tratar la problemática y buscar soluciones. Los últimos hechos de violencia generó críticas sobre el trabajo que realiza la Asamblea Nacional en cuanto a nivel normativo. Este tema fue analizado con los jefes de las diferentes bancadas políticas. La presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, rechazó estos pronunciamientos. Rechazamos primero que se trate de culpar a la Asamblea Nacional como el gran responsable de estos temas. El tema de violencia es un tema que debe ser tratado desde los distintos poderes del Estado y quien no ha entendido así el problema está muy lejos de encontrar las soluciones al mismo. Un mismo criterio compartió el legislador por Pachacutic, Eddie Peñafiel, quien señaló que es momento de aunar esfuerzos ante la crisis de inseguridad que enfrenta el Ecuador. Lo primero es un llamado al país, a la unidad, de que no es necesario, no está bien de que entre las funciones del Estado estemos echándonos la culpa, sino más bien trabajar de manera coordinada, de manera consensuada. Los jefes de las bancadas coincidieron además en que el Ejecutivo analice los reglamentos de varias normativas que permiten su aplicabilidad. El asambleísta Jimmy Candel es del Movimiento Peninsular. De la administración gubernamental anterior que afectan a la misma institución policial en cuanto a su accionar. Eso debe ser revisado, eso debe ser responsabilidad también del gobierno hacer la reglamentación al Código Orgánico de Integridad Penal. Actualmente la Asamblea aborda varios proyectos de leyes en materia de seguridad, como el proyecto de código que trata la Comisión de Relaciones Internacionales, reformas al Código Penal y reformas al Código de Entidades de Seguridad Ciudadana. Mariela Logroño, TVL Noticias. Concluyó el primer debate del proyecto de ley de recuperación de capitales. La Comisión de Participación Ciudadana acogerá las observaciones planteadas en el Pleno del Legislativo y elaborará el informe para su segunda y definitiva discusión. El debate se retomó con la sesión 553 del Pleno de la Asamblea Nacional. El primero en intervenir fue el asambleísta Franklin Samaniego, quien hizo sus observaciones al proyecto de ley de recuperación de capitales. Se advierte que crear un procedimiento parapenal constituye una vulneración al principio de garantía de seguridad jurídica. Según dijo, investigar y recuperar los capitales es tarea de la Fiscalía, mientras que el asambleísta René Yandún indicó que la propuesta, en su artículo 3, propone que la ciudadanía participe en la recuperación de los dineros frutos de la corrupción. Ya consta el procedimiento administrativo que debe seguir el Consejo para admitir e investigar. Henry Moreno se mostró de acuerdo en dotar de herramientas a los nuevos equipos técnicos encargados de fijar la ruta del dinero. Yo creo que eso será el dotarle a esta norma, el dotarle a esta ley orgánica de recuperación de capitales en esencia de una acción que en realidad va a lograr que se haga efectivo lo que todos los ciudadanos quieren. Que facilita la recuperación de los perjuicios causados. César Ron también dijo que el título de la norma debe ser actualizado. Concuerdo con mi amigo Gladiador de que esta ley tampoco debe llamarse de recuperación de capitales, sino que debería llamarse ley anticorrupción. Agradezco el interés además que ha suscitado esta norma. La Comisión de Participación Ciudadana recogerá las observaciones y arrancará con la elaboración del informe para segundo debate de la propuesta. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Concluyó el primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social referente a la conformación del Consejo Consultivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES. La propuesta deberá retornar a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de cara a la elaboración del informe para segundo debate. El proyecto nace de iniciativa de varios legisladores y en respuesta a la sentencia de la Corte Constitucional emitida en marzo de 2016, para que en la conformación del Consejo del IES se tome en cuenta los principios de representación e igualdad, en este caso de afiliados y jubilados. La finalidad de ampliar la participación de los diferentes organizaciones y colectivos con la finalidad de que haya esa mejor participación,
de que no esté consignada la representación con nombres y apellidos a determinadas organizaciones. Durante el debate, los legisladores cuestionaron la situación actual del IES, por lo que aseguran es fundamental una reforma que garantice una administración eficiente, técnica y equitativa. Tenemos todos los fondos deficitarios, el fondo de salud, el fondo de pensiones, las previsiones, todo el modelo que se ha seguido en la seguridad social nos lleva al horror. La seguridad social en nuestro país atraviesa una crisis que la anunciamos ya desde hace muchísimo tiempo y que se refleja en el diario vivir. Por lo que aseguran que el proyecto de reformas permitiría una participación más amplia y allí dieron sus propuestas. La presidencia será rotativa semestralmente. El representante de los asegurados y subalternos será designado conjuntamente por las organizaciones nacionales de trabajadores y jubilados legalmente constituidas, así como por los trabajadores y jubilados que no se encuentran agremiados, incluyendo los afiliados de la economía popular y solidaria. Propongo que las centrales sindicales legalmente reconocidas, que la Confederación Nacional de Servidores Públicos, que la organización legalmente reconocida de los educadores del país participen, además de la Confederación Nacional de Jubilados. Las observaciones deberán ser procesadas por la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de cara a la elaboración del informe para segundo y definitivo debate. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Con 117 votos, el Pleno de la Asamblea resolvió archivar el proyecto de reformas a la Ley de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, en razón de que la Corte Constitucional ya eliminó el techo de las utilidades de los trabajadores. Asimismo, de manera unánime, el Pleno de la Legislatura decidió archivar el proyecto de reformas a la Ley de Servicio Público, en razón de que las propuestas ya fueron incluidas en la Ley de Paraísos Fiscales, donde se determina la prohibición de tener bienes o capitales en paraísos fiscales para ingresar al sector público. Ambas propuestas fueron tramitadas al interior de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. La asambleísta del movimiento Creo, Ana Galarza, ejerció su derecho a la defensa en la comisión multipartidista que investiga la denuncia en su contra. La legisladora negó todos los elementos de los que se la acusa. Admitió que utiliza la tarjeta magnética de su asesora en territorio y pidió a la comisión que archive el caso. La legisladora llegó acompañada de su equipo de trabajo y de su esposo. En su comparecencia calificó de falsas a las acusaciones en su contra. Entregó copias de sus movimientos bancarios y negó haber recibido dinero del sueldo de alguno de sus colaboradores. Jamás he pedido, ordenado o exigido un solo centavo de mis colaboradores. El señor Rodríguez no ha aportado con nada. Ana Galarza dijo que se trata de chismes en su contra, todo lo fundamentado por su ex asistente Lenín Rodríguez, y manifestó que tampoco existen pruebas respecto de la denuncia presentada por el asambleísta Ronnie Aliaga por supuestamente gestionar cargos públicos. Él me puso en su hoja de vida como una referencia laboral, en cuya circunstancia, una vez que este ciudadano dejó de trabajar en mi despacho porque le perdí la confianza, me llamó a mí la asambleísta Yanine Cruz a pedirme información sobre él, ante lo cual efectivamente yo le respondí que sí le conocía. Lo que sí reconoció es que hace uso de la tarjeta magnética de su asesora de territorio cuando ingresa al Palacio Legislativo, en muchas ocasiones acompañada de su esposo. Y si tengo que pedir disculpas por utilizar la tarjeta magnética para trabajar, lo acepto, pero en ningún momento ha sido por causarle perjuicio al Estado. Negó las acusaciones respecto de la tesis de su maestría, la falsificación de firmas de registro de asistencia y pidió el archivo del caso. Pero yo sí quiero pedir que esta comisión solicite el archivo de la denuncia presentada por el asambleísta Aliaga, que se basa en una causal en la cual no he incurrido.
Tras 2 horas y media de comparecencia, la sesión se clausuró. La mesa tiene hasta este viernes 25 de enero para presentar el informe. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Bien, así concluimos esta emisión, amigos, pero les recordamos que mañana, entre las actividades parlamentarias, está prevista la sesión plenaria número 570 a las 10:40 de la mañana para tratar el primer debate del proyecto de la ley de banano. Que tengan una buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.